ser en el hacer. Y hoy tenemos de nuevo a la doctora Jacqueline Prieto Ortiz desde Bogotá, Colombia, y este humilde servidor aquí desde Soacha, Cundinamarca, Colombia. La doctora le dice mi Soachita querida. Y es así como los invitamos a todos a que estemos muy presentes en estos sabios conocimientos, como decía el padre Pablo hace un momento, la sabiduría, aplicando la sabiduría que Cristo nos da todos los días, pero siempre positivos. Y qué mejor, doctora Jacqueline Prieto, que usted haya tomado esa decisión de colaborarnos, de ayudarnos psicológicamente en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, a hacer breves reflexiones sobre nosotros, sobre el ser y sobre cómo nosotros podemos ser lo que realmente nosotros no hemos podido ser en el hacer. Muy buenos días para todos los radioescuchas de Cristo Rey Radio TV de Ontario, California, hoy desde Bogotá, Colombia, y mi Soachita que está ahí. La ventaja de la virtualidad es que une distancias. Ahí sí, como dice Einstein, como es relativa lo del tiempo, ahí lo podemos confirmar a través de la tecnología. Muy buenos días, bienvenidos al encuentro de reflexiones. Gracias igual por ese caluroso saludo y pues deseando que el universo se confabule con cada uno de sus deseos para poder llevar a cabo ese día y más un inicio de semana. A propósito, hago un comentario, padres y escuchas. Cuando en mi querido país, Colombia, en los diferentes territorios que comparto como conferencista o docente de docentes, el lunes yo no sé por qué la gente siempre dice, ¡ay, otra vez lunes! Pero yo digo, oiga, pero si es el primer inicio de semana, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿No ve que con base en eso es que nos va en la semana? Entonces dicen, no, pero es que toca ir a trabajar. Entonces yo decía, pero si no trabaja, el cuerpo se deteriora, ¿no? Y que dicen que lo que no usamos se va atrofiando. Entonces, mis queridos oyentes y demás, recordemos que somos seres humanos y que cada uno de nosotros tenemos esa expectativa de vida. Cada uno ha sido formado desde esa infancia con un ideal de ser, y no es que queramos en este programa cambiarle su ideal, pero sí es que al menos logre comprender qué es lo humano, por qué es humano. Y pues a propósito que el padre Tito hace el comentario de la psicóloga, ¿cuántos de nosotros hemos pensado si vamos por el camino correcto o no? Algunos dicen cosas malas, cosas buenas. Pues yo como me inclino más por la ciencia, entonces hay acciones correctas o acciones incorrectas. Aunque la religión en medio de todo también usa eso, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Y pues yo vengo formada, como les decía, de un pensamiento crítico social desde la escuela de Frankfurt. Y algo que me ha llamado la atención con mi carrera, porque escuchando al padre Tito me acordé de una de las frases que tengo de mi carrera. Dice, el objetivo de la psicología consiste en entender, y el entender está entre comillas, predecir y controlar, cierra comillas, la conducta de los individuos. Consecuentemente, el objetivo de la psicología social consistiría en entender, predecir y controlar la conducta en cuanto a lo social, ya que esta se entiende como interacción, ya sea que se entienda como respuesta ante estímulos sociales. Ese es uno de los conceptos que Martín Baró, uno de los padres que promovió la psicología social y pues que me ha ayudado a formar el carácter. Entonces, más de venir a decirles qué es, sino es que entendamos, que cada uno de nosotros entendamos por qué estamos en la vida, qué es lo que tenemos que hacer, y pues predecir algo que tengo claro con el conocimiento y que motivo a todas las personas que puedan
estarse preparando y capacitando cada vez que puedan, es no dejen de estudiar, no dejen de entrar a diplomados, no dejen de entrar a cursos, no dejen de actualizarse, porque es la única forma que tenemos para ir entendiendo o comprendiendo ese comportamiento humano. A veces nos rodeamos de personas que no, como decía el principito en los BOAP, de personas que no ayudan a formar el carácter y perdemos a veces el camino. Y volver a encontrarlo es un poquito difícil. Así como lo hablábamos la semana pasada, que bienvenidos a los que nos escuchan el día de hoy nuevos en el proceso, pero que ya venimos unas semanas acompañando eso que se llama reflexión del ser en el hacer. Lo hemos denominado así porque es invitarlos a la reflexión diaria, cada momento. Y era pues lo que quería iniciar el día de hoy, comentando que cada uno de ustedes reflexionemos sobre ese papel que tenemos, cómo estamos actuando, si estamos siendo coherentes, aunque la palabra coherencia también es un poquito complicada en un mundo de adversidades y de doble moral, porque uno ve hacer unas cosas a unos políticos que uno a veces la gente dice, pero porque ellos sí se les acepta o se les permite, no comparemos a nadie con nada, se van dando situaciones. Y una de las invitaciones que tenemos es siempre piense en usted como persona para ayudar a pensar al que tiene al lado y transformar la sociedad de la mejor manera. Como nosotros habíamos comentado, venimos leyendo el libro del Principito porque desde el enfoque psicodinámico, desde el psicoanálisis, es empezar a comprender quiénes somos, qué es ese ser que hay en cada uno de nosotros. Y como lo hemos evidenciado en el trasegar de estos días, la educación juega un papel muy importante y sobre todo las preguntas que nos hacen es cómo cambiar el carácter, cómo formar. Y quedamos en el capítulo anterior súper clave con la palabra disciplina. Que si nosotros no logramos comprender qué es la disciplina, que no le dejemos todo al azar, sino usted se levanta con unas metas de hacer en su proceso de vida posterior, dentro de esos conocimientos, tanto en el trabajo como en el colegio, en las universidades, cada uno de los que nos están escuchando. Pero que también, por ejemplo, ahí hoy quiero mencionar igual a mi madre cuando me dice que se siente solita. Entonces yo decía, no, todos nos sentimos solos, pero no estamos solos, estamos con nosotros. Y cada uno en medio de esos personajes que les ha acompañado en su vida, es traerlos ahí a la mente y fortalecernos cada día. Que no importa la edad, como lo hemos hablado, usted está solo con usted. Hago un paréntesis, igual conocí a una amiga que tenía 9 hijos de aquí de la región de Antioquia, en Colombia, y ella decía que lo rico es que tenía hartos hijos para cuando se fuera a morir estar rodeada. ¿Y cómo les parece, mis queridos oyentes y padres, que una de las situaciones, a pesar de que la familia estaba muy pendiente de ella, preciso falleció y nadie estuvo con ella? Entonces, sin ser pues tan dramáticos ni trascendentales, es empezar a valorar cada minuto, cada acción, cada cosa. No tenemos todavía control y dominio de nuestras acciones en su totalidad y menos de lo que no conocemos, que se llama vida. Entonces la invitación sí es a cada uno de los que estamos presentes el día de hoy a reflexionar sobre ese ser en el hacer, cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo. Y como decíamos, sin dejar de lado el libro del Principito, que espero si alguno de los que están por ahí sí lo han adquirido o lo bajaron por Word, muchísimo mejor. Entonces, padre, no sé si hay alguna pregunta para continuar con el capítulo que nos compete el día de hoy. Un poco profundizar sobre esa palabra que a no todos nos gusta y que ahora usted lo ha traído a la mesa. Disciplina. Pues cómo enfocarnos realmente ahora en estas mismas charlas, disciplinarnos, ir enfocándonos bien en esta reflexión del ser, en el hacer, y todavía más disciplinarnos a seguir de su mano, un poco viendo lo que dice el Principito, haciendo esa reflexión o conectándolo a nuestra propia vida.
cómo enfrentar este tema que para muchos es difícil, disciplinarse. Disciplinarse al escuchar el programa, disciplinarse como que por los días, o sea, hacer un tipo de rutina que nos va beneficiando y que es difícil aceptarlo por su contexto mismo, la disciplina, un poco como la obligación a acostumbrarnos a algo para beneficio, desde luego, pero ¿cómo conceptuar en nuestra existencia que esto es algo bueno? Doctora Jacqueline Prieto, padre Pablo, la doctora Jackie Prieto, ha tocado este punto importantísimo de la disciplina, cosa que yo me atrevería casi con el perdón de los oyentes a juzgar no a todos los países, pero sí a muchos países, sobre todo latinoamericanos, que no tenemos disciplina y no hemos mantenido una verdadera disciplina en esta pandemia tan llena de tanta indisciplina, y es por eso que hemos caído en tantos errores con no aplicar el sistema de cuidado en las cosas que se nos han dicho de una manera científica. Entonces, como que no nos interesa mucho ese tema de somos indisciplinados desde niños, no tenemos ese sentido de pertenencia por la familia, por el ser. Entonces, de ahí que hemos logrado algunas personas ser muy objetivos y otras acarreadores de las consecuencias de nuestra propia indisciplina. Así detengo aquí a la doctora esta pequeña reflexión, a ver qué opina, y la voy a leer muy despacio. A ver si conoce el filósofo, el autor de este pequeño escrito. El ser de un mismo ser es un ser sin razón de ser, pues tal vez al ser lo que añora ser, sin poder ser lo que podría ser, no sabiendo el origen de un ser, logrando un día entender lo que usted puede ser, no daría en ser un triste ser. Un poquito complejo, dirían un trabalenguas, ¿no? oyentes. Pero desde donde lo plantea, cuando dijimos que hacer un tema para reflexionar, es sobre el ser. Si nosotros hablamos del ser, habría cualquier cantidad de autores que hablaran sobre qué es ser entonces ser. Y ahí es donde viene como el parafraseo frente a ese desear ser. Y pues lo hablo de pronto como psicóloga cuando hago orientación vocacional. Las personas dicen, yo quiero hacer tal carrera, y yo aplico la prueba y le sale otra cosa. Entonces me dicen, no, es que la prueba está equivocada. Y le digo, no, porque las pruebas se han diseñado para identificar falencias o fortalezas en las profesiones. Lo que a veces, lo que ahí más o menos se está intentando decir, como el principito del padre en sus frases, es nosotros a veces creemos ser una cosa, pero si hacemos un autoanálisis, resultamos haciendo otras cosas que no sabemos de por qué las hacemos. Y al hablar de reflexión, a eso es que me refiero. Que podamos entender si usted es disciplinado, que tocamos la palabra. Yo también siento que lo que le falta a los seres humanos potencializar es la disciplina. Que la disciplina está no para que usted quede bien o le digan que cómo es de juicioso o no, sino es por autocuidado. Entonces, como psicóloga social, yo a veces pienso que sí nos falta entendernos más a nosotros para poder proteger el otro. Cuando se habla en esta pandemia, que de hecho varias conferencias con el COVID, porque es una causa que nos está diciendo el virus, oiga, venga para acá, replantee la vida, ¿por qué nos tiene encerrados? No, él no nos tiene encerrados, él nos está haciendo dentro de lo que está como bacteria, como virus, como lo han llamado, es regulando eso que de pronto veníamos haciendo incorrectamente.
el no lavarnos las manos, el no ser cuidadoso en la calle, el toser o peinarse en la calle. Son cosas de urbanidad que en un momento, hablando de disciplina, lo que valoro de los papás o de los abuelos era ese, el no comer con la boca, no hablar con la boca llena, el ser cuidadosos al masticar y bajar y no hablar y que le boten a uno en la comida, en la cara, y se pasaron tantas cosas que ya descubrieron los científicos que una tos, la distancia que logra tener y cómo logra afectar a las personas. Entonces, mis queridos oyentes, la idea sí es que empecemos a mirar que dentro de ese ser, en el hacer, es cómo podemos empezar a entender y a comprender que la disciplina es clave, que el tapabocas es incómodo, sí, porque no lo deja respirar, pero me parece una frase sabia que está rodando en las redes, pero es más difícil que le metan el tubo para el oxígeno, claro, porque es una traqueotomía lo que debe hacerse. Entonces uno dice, es fastidioso el tapaboca, pero mire si usted se cuida todo lo que puede pasar. Sí, es un poquito de indisciplina y más Latinoamérica y sobre todo mi país, que hasta que no mueran las personas allegadas no logran disciplinarse, no logran salir, no logran tener cuidado. Ahorita un colega se fue también, preciso me llama, nos escribíamos todos los días y me dice, me siento raro, creo que no voy a volver a escribir. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces me dice, he entrado 3 veces por urgencias y no me sale nada, que es una maluquera, un resfriado. Pues al ingresar al hospital le hicieron los exámenes más profundos y parece que eran asintomáticos. Entró el martes y el domingo se nos fue. Entonces, por favor, radio escuchas, tengan un poquito de cuidado. No, cuidado, es disciplina. ¿Qué es disciplina? Si nosotros cogemos el diccionario de la RAE, hay algunos también que dicen que es una doctrina o un instrumento de una persona, especialmente en lo moral. Entonces, ¿qué es lo que hemos fallado nosotros los adultos? Que por eso el Principito dice que cada vez entiendo menos a los adultos. Siento que no hemos tenido o hemos perdido eso que llamamos disciplina. Cuando dice especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular o regular, observancia de las leyes y ordenamiento de la profesión o instituto. Cuando dice militar y eclesiástico, pues quiere decir que son las dos entidades donde hacen un ritual, digámoslo así, para formar el carácter. Entonces los militares se levantan a una hora, los religiosos o todo lo que tiene que ver por lo eclesiástico, e igual tienen unos rituales que son sagrados. Entonces yo ahora le pregunto a los humanos que no estamos fuera, que estamos fuera de esos dos contextos, ¿cuál es su ritual? ¿Cómo haría? Entonces lo hablamos en la primera sesión, que algunos nos levantamos y nos bañamos, nos arreglamos, otros no se arreglan de una vez, y con la pandemia, padres, también ha pasado algo curioso, que la gente se ha descuidado muchísimo. Como no se tiene que mostrar ni nada al público y pues entonces las consultas que más se han percibido es por depresión, aburrimiento, pérdida de sentido de las cosas. Entonces ahí es donde la disciplina es súper clave. Si usted tiene un horario de levantarse, un horario para escribir, un horario para leer, si usted cumple esos horarios, no va a tener tiempo de aburrirse ni demás. Claro, de pronto ahí sí valoro más a las mujeres. Felicitaciones, mujeres, porque somos las que estamos haciendo nuevamente 1000 oficios en casa, porque somos parejas, somos mamás, somos hermanas, somos comunidad, docentes, depende de la profesión que cada uno tiene, y fuera de eso nos toca responder a todos al mismo tiempo. Entonces sí es una invitación a partir de lo que estamos hablando de la disciplina, es a no dejar que su mente se contagie de eso que llamamos estrés, porque los neurocientíficos y neurobiológicos sí han dicho que la ansiedad y el no control de esas ansiedades es lo que hace que el estrés se agobie y vengan las enfermedades que pueden darse. Entonces, en ese orden de ideas de formar la disciplina,
dice que también es un conjunto de disposiciones morales. ¿Cuántas o dentro de eso que nos han formado, qué es lo que nosotros tenemos como disposición moral? Y algo de pronto para dejar ahí, hay un diccionario jurídico, porque como todo ahora si no es sancionable, el ser humano no sé por qué no lo hace, sobre todo en Centroamérica, Latinoamérica, porque sé que hay algunos países que es al contrario. Son súper respetuosos de la norma, que son tan respetuosos que ni siquiera tienen que escribir una constitución para regularla, sino que ellos ya saben con sus actos qué es lo que deben hacer. Y dice, disciplina. En el ámbito militar, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y obediencia a lo mandado. Entonces, acordémonos rápido cuando nuestros papás o nuestros abuelos nos decían, va o va. Y ellos no decían 2 veces, pues 3 y ya estaban con el látigo encima o con la forma de decirle a uno. Hay ahorita unas reflexiones, digámoslo así, de personas que han sufrido maltrato, dicen maltrato, y las que no han sufrido, pues yo consiento que son muy pocas, y hacen como el paralelo de cómo sería mejor ser humano si la persona que ha sido castigada o reprendida, o la que no ha sido castigada, sino le han enseñado responsabilidad sin maltrato. Pues todavía no conozco muchos, pero ese es lo que se está moviendo ahorita con las prácticas. Entonces, y finalizando dice, es practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación, teniendo su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de los órdenes recibidos. Entonces, cuando hablamos de la norma como tal, una de las cosas, la disciplina es cumpla, pero ¿qué es lo que debo cumplir? Pues ahí es donde viene a reflexionar esta psicóloga, como diciendo, venga, ¿qué nos han enseñado? ¿No modales de cortesía? ¿A cumplir unas metas o unos compromisos? Si es así, cada ser humano tiene esos compromisos. Y recordemos que una de las responsabilidades es de los papás y de los docentes, o de quienes forman el carácter, porque también hay oradores, hay coach, están los padres, todos los religiosos que de una u otra manera, como decíamos en un momento, son los psicólogos de las personas en un momento determinado, que ellos no van a un psicólogo porque dicen que no están locos, sino más bien van a un padre a que los escuche y puedan sanar sus corazones. Entonces, en ese orden de ideas, siempre vamos a tener a alguien, que acuérdense que lo habíamos hablado en una ocasión cuando hablamos de hacer catarsis, de tener una persona que me escuche, que yo pueda sacar todo lo que tengo. Entonces, por eso había propuesto el libro del Principito para quienes hayan llegado nuevos a nuestro programa, para que lo adquieran, ya sea en físico, pues para que lo vayan marcando con sus marcadores preferidos de acuerdo a las frases o a las... frases que nos va marcando el texto, o lo pueden bajar a través de Mr. Google. Ustedes colocan así, Principito de biblioteca virtual, y hay cualquier cantidad. Pues son más fiables las de las bibliotecas, lo decíamos en un momento, porque hay menos posibilidades de que fusilen las páginas. Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos para el capítulo 6, que el 5 fue donde se habló de disciplina. Si ustedes lo revisan, antes de hablar de que es cuestión de disciplina, me decía más tarde el pequeño. Entonces continuamos con el 6, para que, por favor, recordemos que este es como un estilo de terapia que estamos haciendo, que era empezar como desde los 6 años, quiénes han influido en mi vida, ese ser que soy yo, quién lo ha construido, cómo esos conceptos yo los he manejado, los he visibilizado. Entonces dice, capítulo 6. Este libro les decía que está de la biblioteca digital.ilce.edu.mx, que es de una biblioteca mexicana. Dice, mi pequeño amigo, ¿cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica?
Porque recordemos que el Principito es ese personaje que sale a hablar con un personaje que se avería en el desierto y hacen una conversación, que es lo que hace este libro, un bestseller que ha sido traducido a cualquier cantidad de idiomas, y yo lo veo desde esa perspectiva. Antes nos decían de un Dios y un diablo. El psicoanálisis, como es otra forma de teoría, entonces ellos lo hablan desde este personaje que podría decirse que es como la voz interior de cada ser. Por eso va dedicada a esos niños que aún seguimos siendo, porque esta psicóloga no quiere dejar de ser niña, y que invita a todos los que nos escuchan, sin importar su edad, a regocijarse en esa espontaneidad, en ese deseo de vivir cada instante de su vida sin tener miedo de ser juzgado o ser criticado. En sí, a formar su carácter. Entonces decía, signos de admiración. Ah, mi pequeño amigo, ¿cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica? Y cierra signo de admiración. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al cuarto día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol. ¿Vamos a ver una? Hay que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Primero te sorprendiste, después te reíste de ti mismo y dijiste, siempre creo que estoy en mi tierra. Y luego muestran una imagen del Principito mirando una puesta de sol. Desde mi análisis es cuántas veces usted tiene que disponerse a eso. Ahí le están haciendo como un llamado a la paciencia también, porque usted sale y el sol no sale cuando usted quiera. Por ejemplo, en estos días de lluvia, el sol no va a salir como nosotros lo esperábamos. Entonces es también como una invitación este párrafo a que todo tiene su momento. Y a veces nosotros, en medio de ese desespero o angustia por poseer o dominar lo que tenemos, pues nos saltamos esos momentos. Dice, aquí todos sabemos que cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería necesario trasladarse a Francia en un minuto para verlo, pero desgraciadamente Francia está lejos. En cambio, en tu pequeño planeta bastaba arrastrar la silla un poco para observar una maravillosa puesta de sol cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces, dice el Principito. Y un poco más tarde añadís, ¿sabes? Cuando uno está demasiado triste es bueno ver las puestas de sol. Ese día estaba muy triste, ¿verdad? Pero el Principito no respondió. Claro, porque si la vio 43 veces y dice que es bueno cuando uno está triste ver las puestas de sol, entonces estaría como ratificando que era una forma de distraerse. Quiero hacer un paralelo aquí. Les invito a verse también La Caverna de Platón. Es un documento, no dura sino 8 minutos. Usted entra a Mr. Google igual, coloca La Caverna de Platón y está la cara de Platón como con unas cadenas. Esa es, dice 8 minutos algo, porque como ha sido una analogía que viene haciéndose hace muchos años, pues cada uno ha venido haciendo su versión. Pero la que yo les comento es como la más original desde la academia, desde lo práctico. De La Caverna de Platón, donde está la carita de Platón, con unos lazos como de cadena, y ahí dice 8 minutos algo. En ella nos muestra cómo en la época siglo, donde el que no aprende es porque no quiere, el que no está actualizado es porque no quiere. Pero allí nos hablaban de una caverna y mostraban unas imágenes donde yo puedo hacer que el otro vea lo que quiera, por decir. Entonces, él lo mostraba como una analogía por eso, que decía que depende en el espacio donde usted esté, puede ver el mundo que se le ha enseñado.
pero que usted también puede cambiarlo, que es donde lo percibo con el Principito. Si me está diciendo que tengo que beber 43 veces, él estaba como intentando cambiar de pronto su forma de pensar y hacer, y ahí en la caverna de Platón nos muestra cómo uno de ellos sale de la cueva y ve el sol. Entonces el sol en la cuestión de vida siempre ha sido una representación de transformación. Recordemos que si no hubiese sol, pues no habría fotosíntesis, y si no hay fotosíntesis, pues no tendríamos la posibilidad de comer o de estar, el color de la piel, todo. O sea, la naturaleza es tan perfecta que cada cosa tiene una razón de ser. Entonces, continuando, pues ahí haciendo un paralelo, acuérdense que también lo hablábamos en su momento, de la interpretación. La interpretación, de acuerdo a esa formación, pues va aplicándose con base en esos conocimientos, que hasta un compañero, un personaje, ya no me acuerdo de dónde fue que nos hizo la consulta con el padre Tito, que estábamos ahí, que hablaba de la interpretación, y es eso, cada uno de nosotros vamos a entender la lectura, pues como la queramos tomar. Entonces dice, ese día estaba muy triste, ¿verdad? Pero el Principito no respondió. Vamos luego al capítulo 7. Si vemos en el capítulo 6, ya él nos va diciendo cómo nos hace invitaciones, porque además, como estábamos hablando en la caverna de Platón, él dice que yo podría ir, pero el tiempo no me lo permite. Pero tenemos una ventaja, que nosotros ahora a través de las redes, de la tecnología, podemos trasladarnos de un momento a otro. Podemos mirar esa puesta de sol que el principio esa época a través de las redes. No va a ser lo mismo ver el sol directamente que a través de unas imágenes o de un tiempo virtual. Entonces, en el séptimo, dice así: al quinto día, y también en relación con el Cordero, me fue posible revelar otro secreto de la vida del Principito. Me preguntó, como fruto de un problema me pregunto, ¿cómo? Como fruto de problema larga y silenciosamente meditado. Si un cordero come arbustos, ¿se comerá también las flores? No. Un cordero se come todo lo que se encuentra, aún las flores que tienen espinas, porque recuerden que él al inicio decía que tenía una flor en su planeta que le había dejado. Sí, también las que tienen espinas. Entonces, ¿para qué les sirven las espinas? Ojo con este capítulo, porque aquí es ya como un análisis de por qué nosotros somos violentos. Para la flor las espinas es un espacio de protección, y nosotros como seres humanos, ¿cuál sería nuestro mecanismo, nuestra forma de protegernos? Entonces dice, ¿para qué le sirven las espinas? Y dice, confieso que yo no lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de arreglar el motor, ya que el desperfecto parecía muy grave. Además, el agua se agotaba y todo esto me hacía temer lo peor. Vuelve y pregunta, ¿para qué sirven las espinas? Y el Principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta alguna de sus preguntas. Irritado por la gravedad del arreglo de mi avión, le respondí lo primero que se me ocurrió para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Y el Principito hace con asombro, ¡oh! Y después de un silencio me dijo resentido, no te creo, las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, y las espinas son su defensa. No le respondí nada. En ese instante me decía, entre admiración también, si esto continúa resistiendo, no sé qué más hacer. El Principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. Y en signos de pregunta, ¿tú crees que las flores? Y cierra la pregunta. No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles y pueda yo ocuparme de mis cosas serias.
se quedó absorto. ¿De cosas serias?, le pregunta, porque está en signo de admiración. Me miraba con el martillo en la mano, los dedos negros por la grasa y con medio cuerpo dentro de algo que le parecía muy feo. Entre signos de admiración, hablas como las personas mayores. Me avergonzó mucho e implacable, añadió. Todo lo confundes, todo lo mezclas. Él estaba verdaderamente irritado, sacudía la cabeza agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha aspirado una flor, nunca ha observado una estrella, nunca ha querido a nadie, nunca ha hecho otra cosa que sumar y restar, y todo el día repetía como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y esto lo llena de orgullo. Pero eso no es un hombre, es un hongo, dice. ¿Un qué? Un hongo. El Principito estaba pálido por el disgusto. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos se comen las flores. Y no en serio intentar comprender por qué las flores hacen tanto esfuerzo de fabricar sus espinas si éstas no van a servirles para defenderse. Otra vez en signo de pregunta. ¿Es que no es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es esto mucho más serio y mucho más importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y si yo conozco una flor única que solo existe en mi planeta y que sé que es un corderillo, puede destruirlas sin ni siquiera darse cuenta, es que esto no es importante. Enrojeció aún más y prosiguió. Si alguien ama a una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es suficiente mirar al cielo para ser feliz, pues puede decir satisfecho: mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, será tan doloroso como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Y esto tampoco es importante. No pudo decir más, estalló en sollozos. La noche había caído, yo había dejado el martillo, ya no importaban las averías, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Le pedí perdón, lo arrullé entre mis brazos diciéndole: la flor que tú amas no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. Y siguen puntos suspensivos y abre otra vez admiración y dice: yo ya no sabía qué decirle, cómo consolarle y qué hacer para recuperar su confianza. Me sentía muy torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Y dejamos en ese capítulo que termina con este apunte para poder analizar lo que acabábamos de decir. Entonces, ahí hay varios aspectos, porque a veces nosotros como papás tenemos también la manía de que cuando los niños nos hablan, nosotros no le prestamos atención, y otras veces los mandamos callar. Y cuando nosotros no sabemos que ellos están esperando respuestas, por eso decían que el Principito nunca dejaba una pregunta, siempre preguntaba. Entonces, cuando nosotros somos niños, vemos el mundo como los adultos lo ven. Entonces, ahí es donde yo confirmo que los adultos son los que moldean el carácter de los niños. Ellos no nacen sabiendo todo, sino depende la cultura, el espacio donde ellos se desenvuelvan o se desarrollen. El carácter de los niños va teniendo esa connotación. Entonces, mis queridos oyentes, no sé si haya alguna pregunta o algo con base en lo que acabamos de replantear, si no continúo con las reflexiones.
No, no tenemos ninguna pregunta por acá, doctora. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando él igual habla sobre esas, las lágrimas, ¿cuántos de nosotros el mecanismo más marcado en los adultos siempre va a ser el llanto? El llanto es una manifestación de impotencia. Entonces, como trayendo el principito, al él hacerle preguntas a los adultos o al adulto y el adulto no responderle a satisfacción, pues una de las manifestaciones que él hizo fue sentirse impotente y empezar a llorar. Cuando el adulto también recapacita porque dijo, ya no importó ni el martillo ni demás, entonces hago una invitación a todos los que hemos tenido niños o que formamos niños o que estamos con los hijos en las casas, cuántas veces ellos preguntan y nosotros estando ocupados le decimos cualquier cosa o más aún, más fríos. ¿Usted no se da cuenta que estoy ocupado? Y hay algo que me ha llamado la atención con la cuarentena o con estos espacios del COVID que nos está obligando a mantener en casa, es que es súper desesperante trabajar, cuidar niños y todo lo que de pronto las personas que lo viven. Quienes no lo viven, pues por ejemplo yo ya no tengo niños pequeños, ya uno no está viviendo otra dinámica, pues de pronto no logra evidenciar esa problemática tan marcada. Más aún en mi país, que hay personas, familias, que solo viven en una habitación y viven 3, 4 como en camarotes, personas que tienen que estar ahí como aglomeradas y a veces me preocupa que mis estudiantes me lo confiesan, pues por lo que soy psicóloga, luego me dicen, profe, es que yo vivo con tantas personas y no puedo abrir la cámara porque se oye un desorden. Entonces se me ocurrió decirle a un día que no importaba, pero que hiciera el intento para que, a ver si ellos se callaban al otro lado y respetaban que él estaba en clase. Fue una experiencia curiosa porque se oía de todo, o sea, la gente sigue, es algo que de pronto no hemos logrado entender, que una cosa es cuando uno vive solo, otra cuando se le han enseñado esos procesos de disciplina y de tolerancia, y otros donde todos están ahí intentando sobrevivir. Y esas mezclas no pasan solo en Colombia, pasan en casi todos los países. Porque a veces nosotros decimos, no, es que hay países desarrollados. No, sí, aún desarrollados hay personas también que viven en otras situaciones y que nosotros no nos ponemos en el papel del otro. Entonces, al ir leyendo el Principito, esa es la idea de ir reflexionando sobre esas cosas que nosotros a veces vemos tan normal. Doctora Jacqueline, qué importante que nosotros le hagamos ver a nuestros jóvenes de hoy día la responsabilidad con un futuro hijo, la responsabilidad que tenemos nosotros a no ignorarlo. Y es precisamente en este capítulo 7 donde nos hace reflexionar que cuando a nosotros se nos pregunte algo, sobre todo de boca de un niño, no lo ignoremos. Total. Hay un dicho que dice que cuando el río suena, piedra lleva. Cuando un niño habla es por algo, así sea en cualquier sutileza, en cualquier mínima bobada que nos quiera comunicar, nosotros no debemos ignorarlo, debemos tomar un tiempito, respirar, mirar a ver qué es lo que realmente quiere ese niño, porque es inquietante y es muy feo cuando nosotros hablamos y nadie nos pone cuidado. Y entonces ahí sí no tomamos esa reflexión del niño cuando nos dice algo, nos hace una pregunta y nosotros lo ignoramos. Es ahí donde cae la responsabilidad de nosotros como instructores, profesores, asesores, guías espirituales, que porque ya nosotros tenemos nuestros años, tenemos nuestra edad, tenemos nuestras enfermedades y dolores, no despreocupamos totalmente de los niños especialmente. Qué importante es que cuando a nosotros se nos haga una pregunta, nos tomemos un tiempito adecuado,
sobre todo si es niño, para orientarlo. Porque si bien es cierto, en nuestra niñez, a mí, por ejemplo, yo no me acuerdo nunca haber recibido un látigo de parte de mi madre, mas sin embargo de mi padre sí. A él en ese entonces la educación era que cuando a uno se le estaba hablando, nosotros teníamos que bajar la mirada. Hoy día es todo lo contrario. Nos dicen, míreme que le estoy hablando. Cambian las cosas, cambian totalmente los modismos, la cultura, a través de la vida. Entonces tenemos que tener cuidado con no ignorar a las personas cuando nos pregunten, cuando nos saluden, cuando nos hablen, y mucho más importante cuando a un niño se nos dirija a nosotros a sabiendas de que ese niño confía en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en nuestra asesoría. Esa ahí la reflexión que nos hace el Principito en el capítulo 6-7, sí. Muy bien, padre, y que me fascina la reflexión que era lo que estaba intentando hacer. Cuando dice el Principito, le preguntan, ¿y se come, y se come? Claro, cuando los niños, quiero que entendamos algo a los futuros papás, o a los que tienen papás, o a los que tienen niños. Cuando un niño pregunta, él no logra dimensionar lo que el adulto sabe. Entonces, hay autores que dicen que los niños solo comprenden después de los 12 años. Por eso hay que enseñarles en la primera infancia lo que llaman de 0 a siempre, y otros que dicen que hasta los 12 es donde se forma el carácter. Claro, la tecnología nos ha ayudado a que evolucione, que ya no sea a los 12, sino a los 9 o de pronto antes, porque depende de la cultura. Pero algo que el padre Tito acaba de mencionar es a todos mis oyentes, cuando alguien les hable, no importa que sea un niño de verdad, sino ese alguien. Porque recuerden que esta psicóloga les está diciendo que yo, por ejemplo, no quiero dejar de ser niña, a pesar de que tenga canas y arrugas. Porque el niño es una forma simbólica que lleva cada uno de nosotros. Pero si miramos al niño como niño, claro, nosotros lo estamos formando, y cuando él pregunta, hay un error de pronto de los adultos, que tenemos siempre a darle respuestas, no a preguntar para qué pregunta. Entonces, recuerden que en las preguntas el Principito nos está llevando que él hace una pregunta pero no deja una pregunta sin responder. Entonces, a veces el aviador le respondía de una manera rápida, otras veces no respondía, y luego lo vamos a ver dentro de los planetas, porque él ya aquí mencionó uno, que conocía a uno que no hacía sino contar y contar. Ya está introduciéndonos en esos otros seres. Entonces, algo desde el psicoanálisis que he podido comprender es que cada uno de nosotros a veces preguntamos algo y no es porque no conozcamos, solamente que de pronto queremos oír otras opiniones. Yo quiero poner un ejemplo cuando yo empecé la psicología. Yo decía, ¿qué era el ser humano? ¿Por qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos muestra el ser humano? Y fue algo curioso que yo ya tenía 30 y pico de años y entonces decidí accionarme en la investigación. Porque yo decía, venga, y este que habla de esto y este. Claro, entonces ya me di cuenta que cada uno habla del ser humano, depende de la posición. Entonces podríamos decir, ¿qué es un político? Ser humano para los políticos, ¿qué es un ser humano para los religiosos? ¿Qué es un ser humano para la biología, por ejemplo? Y ahí podríamos mirar varios enfoques. Entonces, cuando yo empecé a leer, que ya decía, cuando con esta reacción, yo empecé a leer y había antropología, paleontología, y yo decía, oye, mira, y eso yo no conocía, que también habían otras filosofías que hablaban del humano y no era lo que yo pensaba que era. Entonces yo seguía haciendo preguntas, y algo que me dejó curiosa, un amigo muy querido de la oficina, porque compartimos varios psicólogos, especialistas en farmacodependencia, psiquiatras y demás, y cuando hacemos tertulia, uno de ellos me dijo, doctora, ¿de verdad usted no se aburre tanto de preguntar? Y entonces yo sonreí como lo estoy haciendo en este momento y dije, no dejo de preguntar, porque yo creo que soy como el Principito. Cada pregunta me construye. Y uno de ellos me dijo, ¿y no puede hacer una pregunta más inteligente?
Y entonces por eso fue que luego estudié inteligencia, como lo hablábamos en un momento, para saber qué era inteligencia. Entonces yo decía, si inteligencia es la capacidad que el ser humano tiene para sobrevivir, entonces eso es lo que estamos haciendo en este programa, intentando reflexionar inteligentemente para tomar decisiones que nos ayuden a poner una posición o a entender al otro, no atacarlo, porque atacarlo es fácil, la violencia es fácil. Una indiferencia, aprender con ustedes del desarrollo de la inteligencia emocional, es para decir cuando alguien nos maltrate, nos diga lo que ustedes sientan que se ofende, cuenten de verdad ese ejercicio de contar el código del otro que está ignorando su sentimiento. Y más bien usted se queda callado. Alguien le va a decir que le dio miedo porque no le dijo. No, esto no es de miedo, es de poder entender la razón y la emoción. Y a partir del libro del Principito es lo que me ha llamado la atención. Entonces, soy la única mujer en medio de estos profesionales y cuando ellos dicen frases que menosprecian a la mujer, yo no los ataco ni nada, sino al contrario digo, mire de dónde viene la diferencia de sexos, de dónde viene la homofobia, de dónde viene el no conocer el desarrollo del sentimiento del otro. Porque yo entro a pelear con el otro. Lo que debo hacer es no pelear, dejar que el otro se desahogue, porque muy adentro de sí, como dijo el padre Tito, no ha podido hacer una reflexión de sus sentimientos como niño, y lo más fácil es ver al otro como un enemigo, no como yo con yo, sino eso que no puedo, no tengo control, me queda más fácil sacarlo y atacar al otro. Entonces, muy bien, padre, por ese aporte ahí para todos los que nos están escuchando. Cada vez que alguien pregunte, así no sea de su interés y tampoco de respuestas, porque la idea no es dar respuesta, si no la tiene, sino decir qué sería y por qué, y luego cómo se siente, y dejar que el otro, y verá que ambos aprendemos, el que escucha la pregunta y el que da respuesta igual, porque estamos en esa simbiosis, lo diría yo, formando aún eso que llamamos humano. Muy bien, doctora. En Mateo 19:14 habla el Señor cuando les dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque ellos son como es el reino de Dios, porque de ellos es el reino de Dios, porque los niños son como es el reino de Dios. Yo quiero dar gracias al mundo entero porque ahora están conectados con nosotros. Y desde Los Ángeles a doña Norma Lorena Bracamontes Jiménez, desde Quito, Ecuador, María Favara, desde otra vez Los Ángeles, Esther Barranco, desde la ciudad de La Puente, en California, Reinalda Mendoza, de Los Ángeles, Marilú Belmont, que entre otras cosas también comenta sobre el tema anterior hablado sobre la disciplina. Dice que para ella la disciplina vendría siendo como una perseverancia sobre lo que debemos hacer y no hacerlo. Total. Y también saludos a Andrés Blanco, entre otros que están conectados en el mundo entero. Entonces, pues, hay que dejar que vayan los niños, como dijo el Señor, a nuestro mundo, porque el reino de Dios es como los niños. Claro, mira, padre, y de pronto ahí sí, gracias a todos los que se están conectando y que nos acompañan, nos ayudan a darle un sentido más a lo que estamos haciendo, porque más más que hablar, es una invitación a que hagamos país donde nos encontremos, a que fortalezcamos eso que se llama humano. Y cuando dice el padre Pablo con lo de Mateo 19, es uno de los temas que también, gracias a él por hacer el comentario, porque ahí vuelve a surgir la ciencia y la religión. Hay algunas teorías que dicen que cuando se conozcan el mundo cambiará. No vayamos tan lejos. Esa frase que el padre acaba de decir de Mateo 19 es, ¿a qué hará mención? Entonces, uno rápido de una vez relaciona niños. No. Volvamos otra vez a pensar que es el niño que está en cada uno de nosotros. Y si él hace la invitación, es que usted como niño, algo que tengo claro de trabajar con primera infancia y adolescencia, es que no hay resentimientos en los niños. De pronto en los jóvenes adolescentes sí, porque ya empiezan las sociedades o las culturas a decir qué es agradable y qué no es agradable. Imagínense que yo adoro
esta pandemia, y lo lamento que se esté muriendo mucha gente, pero si no guardamos disciplina se van a ir otro montón, entonces por eso tenemos que fortalecer el espíritu, porque es gracias a los que vamos a quedar, pues no sabemos quiénes, por eso lo rico es eso, van a seguir cambiándose unas disciplinas, unas dinámicas de humanidades. Entonces, si nosotros venimos de un mundo capitalista que se nos enseñó que decir feo era afectar al otro, que decir rico o pobre era afectar al otro, qué rico que la tecnología nos va a dar la posibilidad de reinventarnos otra vez. La tecnología sí, porque si usted no abre una cámara y no se da cuenta de cómo está el otro, no va a ser juzgado. Entonces, lo importante va a ser como los capítulos que nos dijo el Principito, cuando alguien de conocimiento se presenta en público con sus ropas no apropiadas, entonces ahí van otra vez a reflexionarse. ¿Qué es lo apropiado? ¿Qué no es lo apropiado? ¿No será más importante reconocer al otro como humano sin tanta cosa de dinero, conocimientos o demás? Hay personas, yo les valoro muchísimo a los abuelos, porque los abuelos no fueron a una academia y son súper inteligentes, fueron muy sabios. Y hay otros que han ido a muchas, tienen hasta PhD y son de lo más arbitrarios, arrogantes y demás. Entonces, ¿dónde queda lo humano? Y ahí siento que esta reflexión que nos está obligando el universo, para no ponerle un nombre en general, porque es a nivel universal que se está dando, como, oiga, venga, ¿cómo resaltamos o cómo rescatamos lo humano? Y que eso niño que usted esté ahí, que lo tiene pues resentido o no, le dé la posibilidad de encontrarse primero consigo mismo y comprender eso que llamamos asombro. Ahora nadie se asombra de nadie. Mire que tantos muertos. Sí. No, tenemos que unirnos, ser solidarios, y solidario no es darle plata o lo que el otro necesite, solidario es escucharnos al menos, estar atento del otro. No sé, me llaman un altruista, padres, pero siento que debemos nuevamente volver a ese ser interior. Así es. Tenemos otro comentario de doña Norma Lorena Bracamontes Jiménez. Micrófono, padre. Perdón, sí. Tenemos otro comentario de doña Norma Lorena Bracamontes Jiménez desde Los Ángeles. Y ella dice, yo pienso que respetar al niño, porque muchas veces pensamos que solo tienen que hacer lo que los mayores les dicen y no respetamos que también son personas. Yo pienso que los niños son los que más nos enseñan. Claro, y ella acaba de decir lo que estamos confirmando, padre, desde Mateo y desde el Principito. ¿Quién es el que forma el carácter? Pues el niño. Hay dentro del psicoanálisis algo que me ha llamado la atención, es que dice que eso que yo no veo en mí lo veo en el otro, por eso me molesta. Entonces, el padre Tito siempre ha hecho énfasis de cómo formamos a los nuevos jóvenes. Recordemos que hace 8 días nos preguntaban de Girardot, que habían muchas mamás adolescentes. No es que no es solamente en Girardot, a nivel Latinoamérica siento que seguimos haciendo como nace, crece, se reproduce y muere. Todavía no hemos hecho el pare de, oiga, ¿y para qué tengo hijos? Tengo capacidad económica para mantenerlos, la sociedad está para formar en este momento hijos. Entonces los hijos han sido como una disculpa para ponerlos entre los adultos. Entonces hace poquito me invitaron a un proceso de padres que se están separando y que no quieren dejar ver los hijos. Entonces yo decía, pero ¿por qué son egoístas? Si el hijo es de los dos, entonces la palabra respeto surge en todo el aspecto. El papá puede ver su hijo, pero la mamá también. Respetemos a ese hijo. Y es que la palabra respeto no solamente sería para los niños, padre, y ahí sí a Norma, gracias desde Los Ángeles por confirmar que la palabra respeto vendría siendo como la disciplina. En la medida que usted sea disciplinado y respetuoso con usted, puede respetar a los otros. Si no ha sido respetuoso con usted, pues le da igual el resto. Entonces, los valores o principios sí es lo que debemos marcar en nuestras formaciones. Muy bien. Esto es Cristo Rey Radio TV y quiero nuevamente agradecer al mundo entero por todo lo que están participando con nosotros. Estamos ya a unos 2 minutitos de terminar este programa con la doctora. Mire, es un suspiro, es rápido el tiempo que participamos con ella, pero gracias, muy enriquecedor. Gracias, doctora, y pues a ver si Padre Tito tiene algo desde Soacha, Cundinamarca, en Bogotá,
porque estamos a tiempo de cerrar nuestro programa. Bien, mis queridos radioescuchas, entonces hoy tenemos como reflexión aplicar una buena disciplina, no ignorando a las preguntas de quienes nos abordan, especialmente a los niños, pues aplicando el versículo capítulo 19, versículo 14 de San Mateo, no ignorar nuestro niño interno, con la posibilidad de hacer un verdadero cambio en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, y darle las gracias a la doctora Jackie Prieto, que ha compartido estos sabios momentos que se nos va así, como un segundo, se nos va rápido, y es porque nos gusta. Cuando a nosotros nos gusta una charla, queremos más y más. Qué bueno fuera poder tener por lo menos 2 charlas de estas a la semana, pero es un poco difícil. Pero si nosotros aplicamos un poquitico de esta charla, ya estamos sembrando ese cambio en nuestro interior, en nuestro día vivir. Amable doctora Jackie, muchas gracias al mundo entero que ha tenido la oportunidad de participar con preguntas, con cosas sabias. Muy amable Padre Pablo por dar la oportunidad de este medio de Cristo Rey TV Ontario, California, y de Soacha, Cunamar, Bogotá, Colombia. Muy amable doctora, Dios los bendiga y hasta un próximo momento, para no ignorar este yo interno que tenemos cada uno de nosotros. Gracias. Pues doctora, ¿puede usted cerrar o dejarnos una idea de qué es lo que vamos a hacer al próximo programa? Pues este es su programa, usted cierre, por favor. Gracias, encantada. Primero, darle de verdad un agradecimiento a todos los que se han vinculado y a los que pueden seguir vinculando a otros personajes. Nosotros como psicólogos recomendamos una terapia, así se llama, cada 8 días, semanal, independiente del día. El universo me facilitó acompañarlos el día de hoy, que es el día que tengo más flexibilidad de tiempo. Entonces, les enseño a amar y valorar cada instante de su vida y brindar un agradecimiento al universo, gracias siempre por lo que se tiene. No importa a veces las religiones, ni las políticas, ni demás, sino tenemos este medio para encontrarnos. Gracias, Padre Tito y Padre Pablo. Pero igual, si no hay auditorio que nos logre motivar para seguir continuando con nuestros apoyos o con compartir estos conocimientos, pues igual con su. Entonces, este es un auditorio de puertas abiertas. El universo les puede dar. Muchas gracias, y gracias por ser nuestra doctora, nuestra psicóloga en cada hogar en el mundo entero, doctora. Gracias por estas palabras suyas, y nos vemos en 8 días con la doctora para poder reflexionar en esta reflexión del ser en el hacer, la doctora Jacqueline Prieto. Muy buenos días, hasta la próxima semana. Gracias. Chao.